Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a empezar con lo que es el tema de polinomios y productos notables. Antes que nada, pues recuerden colocar lo que es que estamos trabajando en línea y la fecha. Vamos a trabajar entonces lo que es polinomios y productos notables. Recordemos entonces qué es un polinomio. Recordemos que un polinomio es la expresión algebraica que está conformado por varios términos algebraicos. ¿Y qué es un término algebraico? El término algebraico es el que nosotros conocemos como el que está formado por una parte que es un número que le llamamos coeficiente, una letra que le llamamos literal y un exponente, ¿verdad? Una potencia pues que le llamamos exponente. Ese es un término algebraico. Se convierte en una expresión algebraica cuando tiene más de un término algebraico. A este término le llamamos un monomio. ¿Por qué? Porque está compuesto de un término algebraico. Si yo vengo y le agrego otro, entonces esto se convierte en un binomio. ¿Por qué? Porque está conformado por dos términos algebraicos. Y si vengo y le agrego otro término algebraico, entonces a esto le llamamos un trinomio. ¿Por qué? Porque tiene tres términos algebraicos. Y si le agrego otro, entonces en este caso a ese le llamaríamos un polinomio. Eso quiere decir que los términos que tengan, o las expresiones, perdón, las expresiones que tengan más de tres términos algebraicos, se le va a denominar como un polinomio, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué son productos notables? Productos notables, como su palabra lo indica, son productos, quiere decir que son multiplicaciones. Notables, pues lo más sencillo de la palabra, pues que van a ser notorios a la vista de, de los ejercicios que vamos a trabajar. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos productos notables, van a ser multiplicaciones que van a tener reglas específicas para su resolución, sin la necesidad de multiplicarlos, solo aplicando lo que son las reglas. Bueno, ya teniendo eso en cuenta y sabiendo qué es cada uno de esos términos, ahora vamos a empezar con lo que es viendo lo que son los grados de un polinomio. Entonces, cuando hablamos de una constante, nos referimos a lo que es un número que no va a tener ninguna literal, de esta forma. Cuando vemos una expresión, un término como constante, que es un número, va a ser de grado 0. Recuerden que estamos hablando de polinomios, o sea, eso tiene que estar, va a ser un polinomio, que va a ser la forma estándar, va a ser de esta forma, ¿verdad? Cuando hablamos de un polinomio lineal, lineal quiere decir que es una línea, que solo va a tener una literal. En este caso, el grado de ese polinomio va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque el exponente de esta expresión es 1. No tiene ningún tipo de exponente, entonces quiere decir que es de valor 1. Va a ser cuadrática cuando tenga el exponente elevado al cuadrado y esté representado por la misma variable, ¿verdad? Y va a ser obviamente pues de grado
de donde tenga el mayor exponente, que en este caso va a ser 2 porque es cuadrática. Va a ser cúbica cuando esté representado con o esté con un exponente cúbico o un 3, un exponente 3, ¿verdad? Y pues obviamente el grado de ese polinomio va a ser el mayor exponente, que en este caso es 3, entonces el grado sería 3. Y recuerden, de enésimo grado quiere decir que el grado va a ser n, que representa el número mayor del exponente de la literal que sea. Y el coeficiente principal de estos polinomios van a ser el que esté acompañado de la literal con el exponente mayor. Por ejemplo, si yo tengo 3x a la quinta potencia más 2x a la cuarta menos 8. Aquí tengo un polinomio que en ese caso es de enésimo grado, o sea, polinomio de enésimo grado, y el grado de este polinomio va a ser el exponente mayor, que en este caso es 5. Entonces este polinomio sería de grado 5 y su coeficiente principal va a ser igual a 3. ¿Por qué 3? Porque es el que está acompañado de la literal con el mayor exponente, ¿verdad? ¿Cómo saber cuándo una expresión o un ejercicio, un problema, es un término algebraico polinomial? Bueno, en este caso sería sencillo de reconocer. Primero habíamos dicho pues que un polinomio iba a estar compuesto por términos algebraicos y los términos algebraicos tenían que tener una literal, un coeficiente y un exponente. Y de ahí se deriva lo que es entonces un monomio, un binomio, un trinomio y un polinomio. Depende de los términos que tenga la expresión algebraica. Entonces, ¿cuándo no va a ser un polinomio? Primero que nada, no va a ser un polinomio cuando tenga exponentes racionales. Cuando una expresión algebraica tiene exponentes racionales, entonces no va a ser un polinomio, ¿verdad? 1, ¿verdad? Quiere decir entonces, no será polinomio, no es polinomio 1, exponentes racionales. Esa es la primera idea. Si usted ve que en una expresión algebraica, o sea, que pareciera una expresión algebraica, tiene literales, tiene coeficientes, pero tiene exponentes racionales que son fracciones, no serían entonces polinomios. El otro sería cuando los exponentes son negativos. Exponentes negativos. No es un polinomio cuando sean exponentes racionales y cuando sean exponentes negativos. ¿Verdad? Recuerden, estamos hablando de exponentes, no estamos hablando del coeficiente. Por ejemplo, voy a borrar acá. Si en ese caso a mí me dicen identifique si son polinomios. Por ejemplo, si yo tengo un medio de x al cuadrado más 2, entonces este sí es un polinomio. ¿Por qué? Porque el exponente es un entero no negativo y no racional, ¿verdad? No importa si el coeficiente es un exponente, es un racional, un número racional, es un decimal o es un número entero o aún no careciera de un coeficiente, ¿verdad? Eso sí sería un término polinomial. Por ejemplo, en el caso de que si fuera un exponente, que igual fuera un medio, pero x estuviera elevado a la 1 medio más 3, eso ya no sería una expresión algebraica polinomial,
De igual forma, si fuese, por ejemplo, 3x a la elevado a la menos 2 más 5, tampoco es una expresión algebraica polinomial. ¿Por qué? Porque tiene exponente negativo y tiene un exponente racional. Tampoco va a ser una expresión algebraica polinomial cuando no tenga, ¿verdad?, al menos un término de esa expresión no tenga las características de un término algebraico. Recuerden que es un término algebraico, es aquel que tiene un coeficiente, una literal y un exponente. Ese es un término algebraico. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una operación que sería, por ejemplo, raíz de r más 1? ¿Será que esta cumple con lo que es un término algebraico? No. ¿Por qué no? Porque esta es una raíz de una variable. Y recuerden que la variable representa cualquier número que yo no conozca. Y le está sumando con una constante, ¿verdad? Que si no está unida con términos algebraicos no cuenta como un polinomio. En ese caso, este tampoco sería un polinomio porque no tiene las características de ser un término algebraico, ¿verdad? Pasemos entonces al siguiente y vamos a ver ahora cómo restar y sumar polinomios. En ese caso, para poder sumar tenemos que tener una simple regla que recordar y únicamente que yo puedo sumar y restar términos algebraicos siempre y cuando sean términos semejantes. ¿Qué es un término semejante? Un término semejante es aquel que posee igual literal con igual exponente. O sea, vamos a poner igual literal con igual exponente. Eso quiere decir que yo puedo sumar, por ejemplo, x más x es una literal que tiene el mismo exponente porque es 1. Y esto sí lo puedo sumar, que sería entonces 2x. Pero ¿qué pasaría si aquí fuera x más x al cuadrado? Eso no lo puedo sumar. ¿Por qué? Porque el exponente es distinto, a pesar de que la base sea la misma. No lo puedo sumar y lo tengo que dejar de manera indicada, porque no lo puedo operar. Lo mismo pasa con las restas. Si este fuera x menos x, eso sería 0. Pero si fuese x menos x al cuadrado, tampoco lo puedo sumar, perdón, restar. Y lo dejo como un término, una operación indicada de resta, ¿verdad? Recuerden, no importa el coeficiente que tenga mi expresión. Lo único que tengo que fijarme es que la letra, si lo queremos llamar, y el exponente sean iguales en lo que quiero sumar o restar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero sumar 3x más 8x, sí lo puedo sumar. ¿Por qué? Porque las literales son las mismas y tienen el mismo exponente. En ese caso solo sumaría lo que es 3 más 8, que sumarían 11, y la x la copio tal cual está, ¿verdad? Y así es como puedo sumar y restar polinomios. ¿Ya? Los que no sean iguales, pues solo lo copio. Por ejemplo, que yo tuviera 3x al cuadrado más 2x más 5x al cuadrado. En este caso solo puedo operar este con este. Y como ambos tienen signo de suma, me quedaría entonces 8x al cuadrado más 2x. ¿Verdad? Y pues obviamente la respuesta tendría que ser de esta forma, ordenada de esta forma. Vamos entonces con el exponente mayor hacia el menor. Primero va el mayor, luego el menor, que este sería 1. Y luego, si tuviera un término, un coeficiente, de esa forma. Pero como este caso no lo tiene, entonces lo quitamos. De esa forma vamos a ordenarlo. Para multiplicar, lo que debemos hacer para multiplicar es sencillo. Se aplica lo que es las reglas de exponentes.
que eso ya lo hemos visto. Por ejemplo, si voy a multiplicar 3x por 5y, puedo multiplicarlo, pero las variables o las literales en este caso no lo puedo multiplicar, dejándolo indicado. Pero este 3 por el 5 sí lo multiplico, y me quedaría 15, y las variables solo las copio, 15xy. Si fuesen de la misma, por ejemplo, 3x por 2x, multiplico igual, 3 por 2 me da 6, y estas literales, como son iguales, copio la literal y sumo sus exponentes, que sería 2, porque cada uno tiene un valor de 1. 1 más 1 me quedaría 2, y me sería 6x al cuadrado. Si quiero dividir, entonces eso sucede como una fracción, como las leyes de exponentes en cocientes. Entonces, si fuese, por ejemplo, la misma base, por ejemplo, aquí fuera cúbico dividido x, entonces copio la base y resto 3 menos 1 y me quedaría x al cuadrado. Esa sería la respuesta. ¿Ya? Si fuese diferente, por ejemplo, x dividido entre y, eso no se puede operar y se quedaría de la misma manera. ¿Ya? Pasemos a los ejercicios del libro. Ejercicios del libro que son del 2.6. Que están en la página 90. Y voy a hacer el número 2. Y dice, en los problemas del 1 al 8 hay el valor del polinomio para. Hallar el valor del polinomio para. Y dice, inciso A, x es igual a menos 3. X es igual a menos 3. Inciso B, x es igual a 1/2. E inciso C, x es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que hacer 3 operaciones por cada numeral del 1 al 8. Voy a hacer el número 2. El número 2 dice raíz de 2x al cuadrado más 3x menos 4 raíz de 2. Eso quiere decir que voy a cambiar todas las x por el valor que me está dando acá. Y en este caso sería menos 3. Todas las x. Entonces copiaré aquí raíz de 2 por menos 3 al cuadrado más 3 por menos 3, que serían estos, y menos 4 raíz de 2. Entonces opero. Aquí me quedaría entonces raíz menos 3 al cuadrado sería 9. Entonces me quedaría raíz al cuadrado de 9, porque 3 por 3 sería 9. Menos porque más por el menos que está aquí adentro se convierte en menos. 3 por 3, 9. Menos 4 raíz de 2. Esto solo lo opero porque no tenía ninguna literal. Esto lo ordeno porque no puede quedar en un producto, no puede quedar de segundo lugar el coeficiente o el término que esté entero. Entonces me quedaría 9 raíz de 2 menos 9 menos 4 raíz de 2. Aquí tengo términos semejantes que sería este y sería este. ¿Por qué términos semejantes? Porque aquí hay 9 raíces de 2 y aquí hay 4 raíces de 2. Y como tiene este signo más y este tiene signo menos, lo que debo de hacer entonces es solo restar. Y me quedaría entonces, resto 9, que es el positivo, menos el 4, me va a quedar 5 raíz de 2. Entonces sería 5 raíz de 2 menos 9. Y esa sería la respuesta del numeral 2. La primera respuesta, que es la de x igual a menos 3. Tengo que hacer otra acá y otra acá, ¿verdad? Continuemos. Esto me va a servir. Vamos a borrar solo esto. Seguidamente, entonces, ahora va a ser un medio. Entonces voy a borrar las x acá. No hay ni una x. Aquí. Vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces dice ahora x va a ser un medio. Entonces cambio todo por un medio. Multiplico. Aquí me quedaría entonces raíz de 2. Y aquí sería 1
un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque sería, aquí distribuyo la potencia en la fracción que tengo arriba, el numerador y el denominador. 1 al cuadrado me da 1 y 2 al cuadrado me daría 4. Más, aquí multiplico 3 por 1, 3 y copio el 2, me quedaría 3 medios. Menos 4 raíz de 2. Opero y aquí sería entonces raíz de 2 cuartos, porque raíz de 2 por 1, raíz de 2. Y el 4 solo lo copio. Más 3 medios menos 4 raíz de 2. Este y este lo puedo operar porque son términos semejantes. Para poder verlo, entonces yo puedo sacar lo que es, por ejemplo, un cuarto. Y escribo afuera raíz de 2. Para que sea más fácil. Más 3 medios menos 4 raíz de 2. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Que tengo que sumar, tengo que restar, o sea, como este es positivo y este es negativo, tengo que restar. Y sería, por ejemplo, el 1 cuarto menos 4. Y agrego la unidad. Aquí sería entonces 4 por 1, 4. 1 por 1, 1. Menos 4 por 4 sería 16. Pero y me quedaría 1 menos 16, me quedaría menos 15 cuartos. Entonces la respuesta sería, porque como yo ya operé este, lo operé con este, entonces me quedaría menos, voy a copiar el 3 medios, menos 15 cuartos de raíz de 2. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Del inciso B. Ahora voy a trabajar el inciso C. Voy a borrar todo esto. Y el inciso C entonces dice cuando X tiene el valor de 0. Entonces, quito acá. Y ahora X va a ser igual a 0 acá y 0 acá. Recordemos, todo número letra multiplicado por 0 me va a dar 0. Aquí sería 0 más 3 por 0. 0 menos 4 raíz de 2. Como este es 0 más 0 me da 0. Y 0 menos 4 raíz de 2 sería menos 4 raíz de 2. La respuesta sería menos 4 raíz de 2. Y ahí tendría entonces lo que es el numeral 2 con sus 3 incisos. Y así es como debo trabajar del 1 al 8. Continuamos, se dice en los problemas del 9 al 16. Determine si la expresión algebraica es un polinomio. Si lo es, indique su grado y su coeficiente principal. Bueno, eso ya lo estábamos viendo de un principio. Tenemos entonces lo que es del 9 al 16. Yo voy a hacer el 14. El 14 dice 3 más 2x. 3 más 2x menos raíz de 7x elevado al cúbico más un medio de x elevado a la menos 10. ¿Verdad? En teoría sería un polinomio porque tiene más de 3 términos algebraicos. Pero recordemos en la anterior, en la página anterior donde hablábamos, que no va a ser una expresión algebraica polinomial si tiene exponente negativo. Entonces, esto no es un polinomio. Esa sería entonces la respuesta de la 14. Vamos a hacer entonces, por ejemplo, la 13. 13. Y la 13 dice 7x elevado a la 100 menos 4x elevado al 99 más 26x elevado a la 101 menos 5. Bueno, de igual forma podemos observar que sí sería una expresión algebraica polinomial, ¿verdad? Porque tiene más de 3 términos. En ese caso entonces vemos los exponentes, que eso es donde me voy a fijar para determinar si sí es polinomial o no. En ese caso el primero tiene 100, el otro tiene 99 y el otro tiene 101. Y este es un coeficiente. En este caso, si veo los exponentes son enteros, no están negativos ni tampoco están como una fracción. Eso quiere decir que sí, este sí es un polinomio. Sí es
polinomio. Y aparte de eso me pide de qué grado es. Recuerden, el grado de una expresión polinomial es el exponente mayor a todos. En este caso el exponente mayor es el 101. Entonces colocamos grado 101. Y lo último que me pide es su coeficiente principal. El coeficiente principal va a ser el coeficiente que esté con la potencia más grande o el que me indica el grado. En este caso la potencia más grande es 101. Entonces el coeficiente principal va a ser 26. Y así es como debo resolver de la 9 a la 16. Continuemos entonces. Tenemos lo siguiente y dice: en los problemas del 17 al 30, realice la operación indicada y exprese el resultado como un polinomio en la forma estándar. Polinomio en la forma estándar, también ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que era lo que yo tenía de esta forma. Forma estándar es la que está acá. La que está acá, ¿verdad? Estas serían las formas estándar. ¿Qué es la forma estándar? Por ejemplo, aquí miren que sería ax más a sub 0, ¿verdad? Entonces aquí sería un término algebraico y este sería otro si fuera lineal. Si fuera cuadrática tenemos entonces el coeficiente que sería x al cuadrado más otro coeficiente, puede ser cualquiera, que sería con x más el otro coeficiente que ya no tendría literal. Cúbico sería por ejemplo el coeficiente y sería x al cúbico más el coeficiente y x al cuadrado más el coeficiente y solo el x y más solo el coeficiente. Esas serían las estándares de los polinomios. Pues continuemos. Entonces tendría del 17 al 30. Vamos a resolver lo que es la 17. Y la 17 tengo una operación que es una suma. Que sería entonces, entre paréntesis, tengo 3x a la quinta menos 5x al cuadrado más 4x menos 7. Cierro paréntesis y esto lo voy a sumar con el otro paréntesis que sería x al cúbico menos 3x cuadrado más 2x más 1 más 2x más 1. Recordemos acá entonces que solo podemos sumar términos semejantes. En ese caso, pues yo voy a tratar de completar este polinomio. ¿Qué es completar? O sea, voy a colocar las secuencias de los polinomios, exponentes que no se repiten o que no están incluidos. En este caso, del 5 al 2, me faltaría el 4, el 3, el 2 lo tengo y el 1 está aquí. Entonces voy a colocarlo acá. 3x a la quinta. Como me faltaría el 4, yo voy a escribir más 0. Y me faltaría el 3, entonces voy a escribir más 0. Y ahora sí puedo escribir el menos 5x al cuadrado. El siguiente que sería más 4x y el último que es menos 7. Sobre esto voy a poner ahora estos siempre debajo del término semejante que corresponde. Como en este no tengo x a la quinta, pero tengo x a la cúbica, entonces lo escribo acá. X elevado a la cúbica. Menos, si tengo, sería 3x al cuadrado. Más 2x más 1. Y voy a operar. Aquí me quedaría entonces menos 7 más 1, me quedaría menos 6. Aquí como son signos iguales lo sumo, 4 más 2 sería 6x. Como es suma, los exponentes, o sea, la base solo la copio, o la literal. No hago nada con los exponentes, solo se copia porque es suma. Igual aquí signos iguales se suman, como son restas, o sea, son menos los dos, se suman y quedan su mismo signo que sería menos. 5 más 3 sería 8 y copio el exponente. Como aquí no hay nadie con qué operarlo, lo copio más x al cúbico. Aquí no hay nada y bajaría el 3x a la quinta. Ya la respuesta sería entonces 3x elevado a la quinta potencia más x al cúbico
menos 8x cuadrado más, aquí no copia el signo, pues más 6x menos 6. Esa sería entonces la respuesta de ese polinomio. Y así efectúo todas las que están del libro de la 17 a la 30. ¿Verdad? Vamos a terminar por acá el video para que no se haga muy extenso y no tenga mucha tarea que realizar. Y nos vemos entonces en el próximo video. Se cuidan y hasta la próxima.